Si este tema le cuadra, señor, señora, de verdad, comuníquese con nosotros al 33 38 10 64 04 y también el código QR porque tenemos un especialista de primer nivel, el neurocirujano Miguel Andrade está con nosotros y vamos a platicar de esto, de la diferencia entre dolor de cabeza y migraña. Miguel, buenos días, bienvenido. Muy buenos días. ¿Sí te da dolor de cabeza, Claudia? Bienvenido, Doc. Gracias, Fíjate que Clau, yo casi no gracias, padezco, pero, por ejemplo, mi Azu, que la extrañamos mucho, ya cómo padece. Pero cómo diferenciar, ¿no? Si es migraña, si padezco migraña o si es un dolorcito de cabeza pasajero. Claro, muy importante. Y hay que resolver esa duda para todos los que nos están viendo. Un dolor de cabeza que prácticamente ninguna persona vamos a estar exentos en el transcurso de nuestra vida de presentar un dolor de cabeza en algún momento seguramente, sea porque nos desvelamos, porque nos malpasamos alguna situación, ejercicio en exceso, el tema de no dormir bien, por supuesto también algún golpe en la cabeza que pues, nos va a generar dolor y eso normalmente nosotros lo atribuimos a un dolor de cabeza. Esos dolores de cabeza simples que forman parte de los dolores de cabeza primarios no migrañosos son de los más frecuentes, podríamos decir, que se puede presentar una persona. Sin embargo, el dolor más frecuente en todo el mundo es un subtipo de migraña que se llama dolor de cabeza tensional o cefalea tensional. Cefalea, pues nos referimos al término médico para el dolor de cabeza. Así es. Y ese dolor de cabeza tensional tiene características también en las cuales hay contractura en la parte del cuello, en la parte de la nuca, genera tensión, dolor, como su nombre lo dice. Hay que diferenciar de un dolor de cabeza primario a un dolor de cabeza secundario. Las migrañas forman parte de los dolores de cabeza primarios. Primarios quiere decir que no se asocian a algo delicado, lo podemos decir de forma general. Secundaria, podemos decirlo que pueden asociarse a otras causas. Secundaria A, un tumor cerebral. Secundaria A, una hemorragia. Secundaria A, un aneurisma. Secundaria a un golpe en la cabeza muy fuerte o diversas otras causas. Entonces, cuando hay un dolor de cabeza ya frecuente, lo que tenemos que atender en casa son algo que se llama red flags o banderas rojas o, en palabras sencillas, signos o datos de alarma. Ajá. Un dolor de cabeza, como bien vimos, podemos tener cualquier persona. Migraña podemos tener otro porcentaje también. De hecho, la migraña, el 15% de la población en México se considera que la padece. Estamos hablando de 20 millones de mexicanos que padecemos migraña o podemos padecerla. Y relacionado a esto, por ejemplo, aquí si nos encontramos 10 personas, 1 o 2 vamos a padecer migraña. Entonces, más o menos concuerda ahí con la estadística. Respecto a esto, cuando se determina que es un diagnóstico de migraña, tenemos que descartar que no sean causas secundarias porque se puede confundir. A veces lo que asociamos como migraña, un dolor de cabeza muy intenso, que genera náuseas o vómitos, que molesta la luz, el ruido, que me tengo que cerrar en un cuarto oscuro, dormir, descansar, tomar medicamentos para el dolor, etc. Sin embargo, si esto se hace de forma repetitiva, no lo podemos atribuir a los que nos están viendo en casa como que, pues fue una migraña, fue un dolor de cabeza solamente. No, sí tenemos que revisar a profundidad, porque algunos se pueden confundir. Pensábamos que era migraña, pero realmente ese tipo de dolor de cabeza lo está dando otra causa. Un tumor cerebral, un sangrado, un aneurisma o otros padecimientos que se pueden presentar. Entonces es una obligación, nuestra parte, la parte de la especialidad de neurología y neurocirugía, descartar que no se traten de estas enfermedades, incluso que en ocasiones tenemos que operar a los pacientes. Operamos y se acaban los dolores de cabeza. Hacemos estudios precisamente para eso, estudios de imagen, tomografía, resonancia, escaneos craneocerebral para ver las estructuras cerebrales. Si esos estudios salen bien, nos quedamos tranquilos. ¿Por qué? Porque ya descartamos cosas secundarias y lo atribuimos a que es un dolor de cabeza o una cefalea primaria, que no tiene mayores consecuencias. Sin embargo, de estas primarias también hay que diferenciar que puede haber migrañas clásicas o comunes en las cuales se puede presentar el aura, en las cuales el aura es una parte del proceso de la migraña. La migraña tiene 4 fases en general. La primera fase, que es la prodrómica o presintomática, en los cuales hasta 3 o 2 días antes de que se presenten los síntomas puede haber algo de fatiga, algo de sueño, algo de irritabilidad, incluso cambios de humor. La fase del aura, aquellos que la presentan, 15 a 20% de las migrañas que puede presentar aura, que lo más característico son alteraciones visuales, que le llamamos fosfenos, esas lucecitas, o puede haber manchitas, o incluso puede haber algunas zonas en donde se vaya completamente el área de la visión,
o casos más delicados incluso en donde se puede anestesiar o dormir una mano, una pierna o la mitad del cuerpo. También forman parte de algunas pacientes que presentan aura. Y luego viene la fase sintomática, que es el dolor de cabeza como tal. Cuando ya estalla el dolor de cabeza, un dolor de cabeza que tiene características particulares, es pulsátil, como sensación quemante, molesta la parte del ojo porque hay también retropulsión ocular, puede haber también lagrimeo en algunas ocasiones, molesta la luz, el ruido, puede haber náuseas o vómitos, y luego viene la fase postdrómica o posintomática, en la cual ya se resolvió el tema del dolor, con o sin medicamentos, pero todavía puede haber algunos días incluso con síntomas de fatiga, de cansancio, de debilidad. Estas 4 fases tenemos que identificarlas nosotros como médicos y explicarle a los pacientes también que en cada una de ellas es muy importante identificar los factores. Como bien se mencionó previamente en el programa, tenemos que determinar si esta es una migraña crónica, porque imagínense, es uno de los dolores de cabeza, la migraña, que más incapacita a las personas en su edad productiva. Me refiero a que si en alguna persona le da migraña 15 días del mes, pues 15 días por un lapso de tiempo puede estar inhabilitada para trabajar, para hacer las cosas que les gustan. Jóvenes, ¿no? Y jóvenes afectan su calidad de vida. Desafortunadamente son de las enfermedades que tienen más frecuencia también ligeramente aumentada en las mujeres. Y también en algunas ocasiones es por el tema hormonal. Por supuesto, no es exclusivo de mujeres, también hombres padecen migraña y algunos subtipos de migraña particulares. Un tipo de migraña, por ejemplo, que se llama cefalea o migraña de Horton, en la cual es casi característica también de la parte de los hombres. Neuralgias, que también neuralgia del trigémino, neuralgia glosofaringia, que es otro subtipo de migrañas, también forman parte del contexto pues, de los dolores de cabeza, que pueden ser también tanto primarios y secundarios. Y es importante pues que en casa conozcamos estos síntomas. Claro. Y cuándo acudir, cuándo un dolor de cabeza puede ser importante para acudir a atención médica oportuna. Cuando un dolor de cabeza es muy intenso, muy abrupto, súbito, que se presentan náuseas, vómitos, que se presenta déficit neurológico. ¿A qué nos referimos con esto? Que se fue la visión, se fue la fuerza en una mano, en una pierna. Esto sí fue de primera instancia, o cuando es un dolor de cabeza muy intenso que nosotros no habíamos tenido previamente. Entonces, eso también es importante para acudir a atención médica. Si ya yo sé que si no como a mis horas y me va a dar un dolor de cabeza, bueno, probablemente 1 o 2 ocasiones cada 2 o 3 meses puede pasar. Pero si esto ya es 2 o 3 veces por semana, pues eso no está bien. Ya no Tenemos que acudir a atención médica. Claro. Y sobre todo también no caer en los dolores de cabeza, que luego somos muy dados a que la vecina, el amigo, el primo, etcétera, oye, tómate esto me sirvió a mí, la automedicación, evitarla. Porque luego llegan a la consulta pacientes con dolores de cabeza complicados, ya por uso y abuso de analgésicos. Ah, ¿sí se puede complicar? Claro, claro. Y en ocasiones podemos diagnosticar pacientes que no solamente tienen un dolor de cabeza, pueden tener un dolor de cabeza de tipo tensional, pueden tener una migraña clásica, pueden tener una neuralgia del trigémino, y luego si el paciente se cayó, se golpeó, ahora tiene una cefalea, un dolor de cabeza postraumática. Entonces en un paciente podemos diagnosticar 3 o 4 tipos de dolores de cabeza. Por eso es también que tenemos que revisarlos en la consulta, hacer la exploración neurológica pertinente y los estudios pertinentes. Si te señalan un lugar específico, ay, me duele la parte posterior de la nuca, ¿para ti te dice algo, te indica algo ahí? Por supuesto. Hay referencias anatómicas, estructuras. Ajá. Y sobre todo lo que valoramos más es si ese dolor de cabeza es muy constante de un lado, en la parte anterior frontal, en la parte posterior occipital de la cabeza, y con qué características se manifiesta. Si es constante, que siempre que me duele la cabeza es de esas características de ese lado, tenemos que revisar a profundidad también, descartar o confirmar que se trate de una migraña. Porque, por ejemplo, algo muy común es el estrés, ¿estás de acuerdo? El estrés, que todo el mundo padecemos de estrés. ¿Ese dolor dónde se refleja? Puede ser diverso, diversas localizaciones, porque cada persona también lo puede manifestar. Es que hay gente que en exacto, exacto. Y ahí podemos entrar en un debate de diversas formas que nuestro cuerpo puede canalizar el estrés. Algunos colitis, gastritis, sí. Algunos dolores incluso de espalda baja,
algunos dolor de cabeza en el cuello, en la parte cervical el dolor tensional y algunos incluso con dolores de cabeza Si particulares. pudieran escoger, ¿cuáles preferirías que te Ay, dieran no, dónde por el ninguno, estrés? Dios. Tenemos Ya llamadas del tenemos público. muchas llamadas, así es. Más el menú. Dice, Doc, me cambiaron el medicamento para la diabetes y diario me duele la cabeza, no se me quita con nada ni durmiendo y me dura días. Es muy importante ahí tener comunicación con su médico que hizo este cambio. En ocasiones pueden ser síntomas esperados algunos días, sobre todo por la regulación del azúcar. Si estos síntomas son constantes y son directamente relacionados al medicamento, bueno, podría valorarse en un momento ver alguna otra alternativa de medicamento. Ok. Porque sí hay algunos medicamentos, particularmente que controlan el azúcar, que nos pueden generar estos síntomas o efectos secundarios, pero en la mayoría de las ocasiones son llevaderos, nuestro cuerpo, por así decirlo, se acostumbra y luego ya no se presentan. Pero si es algo incapacitante que genere afectación de la calidad de vida, bueno, sería cuestión de valorar, probablemente ver otra alternativa o cambiarlo por otro medicamento. Ahí aprovecho también para mencionar de los desencadenantes. Ya se mencionó uno, como bien decía Sergio, el tema del estrés. Sí. Pero también la parte de no dormir bien, no comer a nuestras horas, la parte obviamente también de algunas situaciones de exponernos mucho al sol, de algunos alimentos en particular, aquellos que tienen tiraminas, quesos añejados, vino tinto. También por eso pueden llegar. Sí, en algunas personas Los que tienen cruda puede también. desencadenarlo. Los que tienen cruda también, Y si es la más de parte vino de tinto, alcohol también oye, puede es que- inducir deshidratación y nos puede ocasionar también un tipo de dolor de cabeza específico. Miguel, te dicen por aquí Jesús Miguel de 58 años, 58 años, quiero decir, quiero pensar. Dice, me caí de una bicicleta el 18 de mayo, el golpe fue en la frente. Desde entonces me das fuerte dolor de cabeza. El 18 de mayo no se ha ido a atender, señor, de verdad, no se ha ido a atender. Hay que acudir a atención, sobre todo si es algo. No tenía De hace dolores de 4 cabeza. meses. Y a partir Hace del golpe le unos está meses dando. me caí y lo asocio que de ahí en adelante empecé con esto. Sí hay que revisarlo, porque sí puede ser alguna situación. El extremo más delicado se puede generar en ese tipo de golpes banales, sutiles, en pacientes arriba de 50, 60 años o más. Un golpecito que genera un sangradito interno muy ligero que no da síntomas incluso por meses, semanas o meses, pero cuando da síntomas puede ser algo delicado. Se Avisando. llama esta condición hematoma subdural crónico. El cuerpo Y a veces avisa. los pacientes dicen, oye, pues me pegué en la cabecera y seguí con dolores y demás, pero ahora ya no puedo hablar, ya no puedo mover la mano, la pierna, porque fue creciendo ese sangradito lento dentro del cerebro y tenemos que operar a los pacientes en ocasiones. No quiero decir que sea eso el caso, tampoco para no alarmarlo, pero si ya es un dolor de cabeza frecuente, constante, sí hay que acudir Pero a te atención está avisando el cuerpo, para tú lo revisar. sabes. Totalmente. El dolor hay que recordar que pues es una forma de avisar alarma al de cuerpo, nuestro claro. cuerpo, de nuestro cerebro, de avisar que tenemos que poner atención. Bien. Doc, aquí dice, mandaron a mi bebé con el neurólogo porque dicen que ya se le cerró la fontanela. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué es la fontanela? La fontanela es lo que popularmente conocemos como la mollera. Ah, Es sí. una estructura anatómica que todos nacemos con ella, en la cual nuestros huesitos de la parte del cráneo se van cerrando. Normalmente 1 año y medio, 2 años, la fontanela más grande, que es la fontanela anterior o bregmática, se cierra Es completamente. que al principio tienen como un hundidito, Así ¿no? es, Sí, el así otro día es. vi un De ahí el bebecito tema recién que se nacido. cayó la mollera y estas situaciones Sí. pues que en ocasiones escuchamos. No se cae como tal, la situación es ahí valorar, porque estas situaciones de los bebés que se cayó la mollera es muchas ocasiones por deshidratación. Ah. Pues hay que hidratarlos Pero bien, si hay que se le acudir a cerró, atención ¿está médica. mal o está bien? Y en este Pues, caso en particular, si se cerró, hay que valorar si está en los tiempos adecuados, Ah. porque en ocasiones se puede cerrar, pero en los tiempos está adecuado para su crecimiento y desarrollo, no debe de haber problema. Cuando se cierra de forma prematura, se tiene que estar vigilando y hacer la atención, porque en ocasiones pueden requerir cirugía, incluso cirugía de remodelación del cráneo. Porque si alguna sutura o estas estructuras anatómicas que se pueden cerrar de forma prematura, pueden dar sobre todo alteraciones estéticas en la parte de la forma del cráneo o en algunas ocasiones más delicadas como aumento de la presión dentro del cráneo, que eso sí sería algo delicado. y lo normal es entonces a qué edad se les termina ese la parte de la fontanela anterior, normalmente entre mes y medio, año y medio a 2 años, Ah, que pues, es tarda. lo que se cierra completamente. Completo.
Sí, normalmente aquí los pediatras nos Sí. ayudan a revisar esto también. Sí, claro. Es importante invitar a toda la gente que nos ve que tiene bebés, ¿de acuerdo? Sobre todo que estén en los primeros meses, en los primeros 2 años, muy importante acudir a su cita de revisión de niño Claro. sano, donde se detectan precisamente estos problemas, si se cierra o no la fontanela de forma prematura. Ok. Dicen por acá, buenos días. Mi pregunta es, ¿por qué cuando dejo de tomar cafeína me duele la cabeza? ¿Necesito algún tratamiento? Es un dolor de cabeza que se llama precisamente así, por supresión de cafeína. Y es un dolor de cabeza que en ocasiones le podemos decir el dolor de cabeza de fin de semana. Andamos de lunes a viernes trabajando nuestro café y todo, y luego sábado o domingo andamos más relajados, nos levantamos más tarde, no nos tomamos café y paradójicamente es el día que nos da el dolor de cabeza. Y es precisamente por esa situación. Nuestro cuerpo se puede acostumbrar a manejar ciertos niveles de cafeína y la supresión de la cafeína nos puede generar también Y eso dolores está de mal, cabeza. porque creo que casi la mayoría tomamos café Sí, diario. pero la cantidad también tiene que ver. La Bueno, sí, la cantidad cantidad. también tiene Ojo. que ver. Hay estudios, múltiples estudios en los cuales se puede determinar razonablemente cuál sería incluso hasta una dosis que podamos decir hasta saludable, ¿no? Sí. 2 o 3 cafés normalmente es lo que se recomienda en el transcurso En el del día. día, así es. Ya 4 o 5, o no se diga, algunas personas que toman hasta 8 o 10 cafés Pero los doble doctores son los expresos que y más demás. toman, Doc. Sí, también tomamos Digo, yo mucho no sé café. tú, pero- No, Mi claro, hermano que es claro. médico, ¿cómo toma Claro, café? Pero volteaste claro. a verlo muy Así me pregunta. Hay muchas preguntas, Miguel. ¿Por qué me duele la cabeza por las noches y siento como que se me inflama mi cerebro por la parte de arriba? Siento como un globo en mi cerebro. Hay que poner atención en eso, porque eso también lo preguntamos en la consulta. ¿En qué horario predomina el dolor? Y si esto tiene un predominio nocturno, tiene un predominio matutino, vespertino, etcétera, también nos da información valiosa, sobre todo con las características que refiere a la persona del dolor. Si esto es algo ya constante, frecuente, y digamos que ya llevamos semanas o meses con esto, sí acudir a atención médica mejor para estar tranquilos, hacer una evaluación clínica neurológica, una exploración neurológica y determinar si hay necesidad de hacer una tomografía o resonancia para descartar o confirmar si hay alguna lesión. De Dice por acuerdo. acá, buen día, tengo una amiguita que le detectaron cefalia crónica, duerme con hielo todos los días, ya se hizo TAC, resonancia y escaneos que solo muestran aragnodocele celar, pero ya ha estado con varios tratamientos de pastillas hasta bloqueo espinal y nada le ha ayudado hasta ahora, ya tiene meses con meses con su dolor, ¿podrá hacer algo más? Hay que ver las alternativas que podemos tener con esta persona. El aragnodocele celar es un quistecito en la parte central del cerebro, en una zona que se llama silla turca, y es un quistecito de agua, por decirlo de forma sencilla. La mayoría de las ocasiones es algo de nacimiento, no hay mayor problema. Son muy pocos casos en los cuales puede haber un crecimiento y puede requerir en algunas ocasiones hasta cirugía, pero no creo que sea lo relacionado a sus tipos de dolores de cabeza. En la consulta valoramos también si los pacientes cumplen criterios para qué tipo de tratamiento, preventivos, abortivos, tratamientos incluso de sostén, que podemos auxiliarnos de algunas inyecciones incluso semanales, mensuales, de algunos medicamentos que podemos estar administrando, pero esto obviamente siempre con supervisión e indicación médica. Doc, aquí quieren que platiques un poco acerca de la cefalia en racimos, que porque esta persona tuvo 6 semanas dolores de cabeza con diferentes episodios durante todo el día. Durante 6 semanas. Cefalia en racimos. Sí, es un subtipo también, por supuesto, de tipo de migraña, en la cual, como su nombre lo dice, pues es como esa distribución en racimos, de inferior a superior. Normalmente es semicranial y son con episodios de dolores intermitentes, pero muy, muy intensos. Para eso también hay que determinar que no haya desencadenantes. En este tipo de migraña, de cefalea por racimos, puede haber desencadenantes en particulares, ver si no está asociado a otros síntomas autonómicos también, es decir, que haya lagrimeo del ojo, que haya secreción de la parte de la nariz, y en base a eso establecer un tratamiento. No es una receta de cocina que podamos aplicar, a mí me dieron esta receta para mi migraña, esa es específica de esa persona. Cada cuerpo quien es responde de manera diferente. Cada quien presenta síntomas distintos y por eso se tiene que individualizar el tratamiento también. Correcto. Dicen por acá,
Yo tenía 6 meses que de repente me daban dolores en la muela del lado derecho, como se me hinchaba la cara y se me cerraba un ojo, pero era muy fuerte, creí que era normal. ¿Normal? Y hace 5 días, los problemas de normalizar las cosas, ¿verdad? Y hace 5 días me dio una parálisis facial en cara y cuerpo. ¿Por qué me pasó? ¿Qué debo hacer o a dónde debo acudir? Es muy importante porque sí tenemos que descartar que no sea algo delicado y que sea asociado a una misma lesión incluso. Sí. Me llama la atención que aparentemente manifestó algo de neuralgia del trigémino y luego la parálisis facial. Si fue del mismo lado, probablemente puedan estar relacionados y hay que descartar que no sea alguna otra condición, incluso no para no alarmarla y demás, pero es obligación de ver que no sea incluso algún tumor en alguna zona en particular que se llama ángulo pontocerebeloso, una estructura, un espacio cráneo cerebral en donde este tipo de lesiones puede dar estos síntomas. Es importante recalcar ahí también la parte de las neuralgias, porque es muy común también pacientes que presentan neuralgia del trigémino. Normalmente se llama trigémino porque tiene 3 ramas, la rama frontal, la rama maxilar y la rama maxilar. Lo más común es que se presenten dolor muy intenso en las 2 ramas inferiores y en ocasiones andan batallando de un lugar a otro. He tenido pacientes que me llegan que ya les quitaron prácticamente toda la dentadura porque pensaron que era la parte de dolor dental, cuando el problema era una neuralgia del trigémino. En algunas ocasiones operamos a estos pacientes porque es por alguna situación de compresión del nervio y se recuperan completamente. El trigémino, ¿lo especificamos dónde se encuentra el trigémino? El trigémino es un nervio craneal, tiene 3 ramas como lo explicaba, más o menos en esta porción, y pues sale de la parte interna del cerebro. Bien. Tiene la función de recoger la sensibilidad de nuestra cara. En algunas ocasiones puede haber algo que lo irrite, algún contacto con un vaso sanguíneo y una venita que lo irrita de forma directa. En algunas ocasiones puede haber algún tumor que lo comprime y eso generar esos síntomas. Doc, conclusiones, nos quedamos con muchas preguntas, pero claro. ¿qué podemos concluir? Claro, con mucho gusto. Lo más importante es tener buenos hábitos en casa, desde pues tratar de evitar el estrés o saber gestionarlo, manejarlo. Por supuesto también realizar actividad física, adecuado hábito de sueño, de alimentación, es fundamental para migraña y para muchas otras enfermedades. Si padecemos alguna enfermedad crónica, diabetes, hipertensión, entre otras, tener nuestro tratamiento y nuestro seguimiento médico puntual también. Y no olvidar los datos de alarma, si se presenta un dolor de cabeza, sea migraña o no sea migraña, un dolor muy intenso que no se da con medicamentos o que ya ha sido más frecuente de lo que habitualmente teníamos o nunca teníamos y se presenta así, que se presenten náuseas o vómitos, sobre todo de forma matutina y que sean muy frecuentes, y sobre todo también si hay alguna alteración neurológica, visión doble, que estemos dejando de ver, que se me paralizó una mano o que se vaya la vista de repente de un ojo o algo, es importante acudir a atención médica. Bien, Miguel, obviamente, como bien lo dijo Claudia, quedaron muchísimas preguntas aquí y no me gustaría que la gente se quede sin que sea contestada sus preguntas. ¿A dónde las pueden hacer llegar, por Claro favor? que sí, me pueden encontrar en las redes sociales como Dr. Miguel Ángel Andrade, neurocirujano, o también pueden llamar al 33 24 69 7300. Bien, Perfecto, muchísimas gracias, Doc. Neurocirujano Miguel Ángel Andrade, para que usted pida, si no, su teléfono ahí con Pina.